Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Gibson. En esta oportunidad quiero recordarte que si esta es tu primera vez en este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que estés al día con todos los videos que voy a preparar solo para ti. Y en esta oportunidad te voy a dar estrategias educativas para niños con trastorno del espectro autista. Vamos a ello. Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este video y antes de empezar, por supuesto, te recuerdo que es muy importante para este canal que, por supuesto, le des un like, comentes, cualquier comentario para mí es bien importante. Ahora, pero vamos a empezar. Antes de ir directamente con las estrategias, vamos a hablar un poco sobre TEA. El autismo básicamente es un trastorno generalizado del desarrollo, por supuesto que tiene que ver con el origen biológico y un importante componente genético que afecta cualitativamente a diversas funciones psicológicas del ser humano. Esto afecta, por supuesto, la interacción social, la comunicación verbal y no verbal, simbolización e imaginación, modos de comportamiento rígidos, inflexibles y estereotipados, y unos intereses restringidos y obsesivos. Estas son características, por supuesto, de las personas con este tipo de trastorno. En realidad, el autismo es más correcto denominarlo como trastorno del espectro autista o TEA por sus siglas, puesto que cada persona puede situarse en un punto concreto de este amplio espectro que conlleva el autismo. Por supuesto, hay una gran diversidad en cuanto a las capacidades y competencias que cada ser humano con este tipo de trastorno puede desarrollar. Por ejemplo, algunos tipos de TEA implican un cierto grado de deficiencia intelectual, mientras que, por el contrario, es habitual que los afectados por el tipo de autismo conocido como el síndrome de Asperger tengan un coeficiente intelectual superior al promedio. Ahora bien, vamos a discutir cuáles son las necesidades educativas de los estudiantes con TEA o que se encuentren dentro de este espectro. Precisamente por las grandes diferencias en cuanto al nivel de inteligencia, capacidades y potencial de estos estudiantes con autismo o TEA, resulta difícil establecer ciertas estrategias educativas, pautas y patrones metodológicos. Bueno, que obviamente sean válidos y eficaces para nuestros alumnos que son diagnosticados por personal altamente calificado con síndromes TEA o trastornos TEA. ¿Ok? Los expertos consideran que lo más beneficioso para estos estudiantes, a excepción de los casos mucho más severos, es que realicen una educación en un aula de tipo ordinario, es decir, que no lo saquemos a un aula de tipo especial, porque esta relación con los demás estudiantes les va a hacer a ellos y les va a dar muchísimas más herramientas y se pueden desarrollar muchísimo mejor. ¿Ok? Para nosotros los profesores, los maestros, tener entre nuestros alumnos a un niño o una niña con un tipo de trastorno dentro de este espectro autista constituye siempre un reto personal y, por supuesto, profesional. Mientras que para los compañeros de este niño o niña dentro del salón de clase puede suponer una experiencia única de convivencia con una persona que tiene unas características y unas condiciones diferentes y, por ejemplo, de la diversidad con que se van a encontrar en el futuro en sus relaciones laborales y sociales. Ellos les da muchísimas más herramientas para que conozcan que entre el ser humano existen diferentes condiciones y, por supuesto, relaciones con ellos. ¿Ok? Tanto los maestros como el centro educativo, como la escuela, no debe olvidar que todos nuestros niños y niñas con algún tipo de trastorno del espectro autista forman parte del grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales y que independientemente de su potencial o inteligencia
individual, por supuesto, siempre va a presentar en mayor o menor grado problemas en las siguientes áreas. Y toma nota que esto es bien importante. Vamos a relacionar este tipo de situaciones que nos podemos encontrar y que el colegio y el maestro tenemos que tener en cuenta. Número 1, van a presentar problemas con la interacción social. Esto consiste en un cierto grado de aislamiento y falta de contacto social y afectivo con las personas que le rodean, así como carencia e empatía o incapacidad para expresar sus propios sentimientos. Esto de primer lugar. Ahora, también encontraremos alteraciones de conducta, conductas repetitivas o disruptivas y obsesión por ciertos temas específicos, normalmente de escaso interés para el resto de los estudiantes, como series de números o la posición de estrellas, planetas, dinosaurios, trenes. Normalmente estamos acostumbrados a que los niños y niñas con este tipo de trastornos sientan esta necesidad. Siempre está allí presente. En tercer lugar, nos vas a conseguir con alteraciones de tipo cognitivas que afectan principalmente aspectos relacionados con la abstracción y además la función simbólica, el lenguaje, la atención y por supuesto la memoria. Siempre vamos a tener alteraciones en estos aspectos. También es importante que tengamos en cuenta que vamos a conseguir diferencias en el déficit de la comunicación y el lenguaje. Esto también, como lo dije anteriormente, lenguaje verbal y no verbal, que puede ser en muchos casos inexistente o presentar importantes anomalías en la intencionalidad, por supuesto el significado, ¿ok? Y por último, nos podemos encontrar cuando tenemos estudiantes con este tipo de síndrome en nuestros salones de clase con problemas motrices. Y esto hay que tener mucho cuidado y tener el pendiente de observar y visualizar a estos estudiantes. También pueden existir dentro de este aspecto graves variaciones entre, por supuesto, un caso y otro. Se observan problemas de movimiento y además de coordinación. Entonces, también tenemos que tener cuidado con el mobiliario y la estructura física de nuestro colegio y por supuesto dentro de nuestro salón de clase, ¿ok? Estos problemas también derivan en unas necesidades educativas específicas que tengan por supuesto un objetivo principal, que es paliar, potenciar y mejorar en la medida de lo posible, claro está, las alteraciones del plano cognitivo, intelectual y social de estos estudiantes. Son tres pilares fundamentales que nosotros dentro del aula tenemos que potenciar. Ahora, para conseguirlo, nosotros los profesores contamos con tres herramientas básicas. Por supuesto está la primera y crucial, adaptación del currículum, por supuesto. Criterios metodológicos especiales y actividades específicas. Es decir, tenemos que en primer lugar adaptar nuestra clase, adaptar nuestro currículum para este tipo de estudiantes. Número 2, tener unos criterios especiales tanto de impartir las clases de entendimiento como de evaluación para estos estudiantes. Tenemos que diferenciarlos con aquellos que no tienen este tipo de trastornos y por supuesto realizar actividades especiales que puedes en muchos casos mezclar a todo el grupo o ser una actividad un poquito más personal con este tipo de estudiantes, ¿de acuerdo? Ahora, las estrategias educativas para niños con un cierto grado de trastorno del espectro autista tienen objetivos específicos y por supuesto tenemos que basarnos en ello. En primer lugar, potenciar al máximo la autonomía e independencia personal del niño y la niña. Tenemos que tener que estas actividades incluirlas dentro de nuestro currículum, pero que potencien al máximo la autonomía, es decir, que ellos puedan integrarse como seres individuales y que lo puedan realizar por ellos mismos. El segundo lugar es desarrollar el autocontrol de la propia conducta. Como dije anteriormente, podemos tener este tipo de problemas dentro del salón de clases en donde su conducta puede ser disruptiva y un poco alterada y que altere, por supuesto, el ambiente general de tu salón de clase. Tenemos que desarrollar estas actividades y por supuesto adecuarlas al entorno de este salón de clase y del colegio completo, por supuesto. También es importante mejorar las habilidades sociales de estos estudiantes, fomentando su capacidad de desenvolvimiento en el entorno y de comprensión y seguimiento de las normas, las reglas que tengamos allí, claves y convencionalismos sociales y emocionales. Vamos a incluir a estos estudiantes en todo tipo de participación también, deportiva, artística,
Cualquier tipo de participación es importante en este aspecto, ¿ok? También es necesario desarrollar estrategias de comunicación funcionales, espontáneas y por supuesto generalizadas, que engloben todas las ramas de la educación y por supuesto lo tengan ellos un valor, que ellos tengan la necesidad de comunicarse mejor con sus compañeros y con sus profesores que en ese momento le están impartiendo la clase, ¿ok? Y por supuesto desarrollar procesos cognitivos básicos. Esto también es crucial, no solamente la interacción social, sino que ellos tengan la necesidad de aprender y fomentamos el aprendizaje en ellos, fomentar ese conocimiento, la búsqueda de conocimiento, que ellos sean también, que les nazca de ellos como ser individual, buscar el conocimiento a través de, por supuesto, el pensamiento abstracto, la atención y la memoria, ¿ok? Vamos ahora a hablar sobre la adaptación curricular. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando se nos presenta este tipo de casos con niños o niñas en un tipo de trastorno del espectro autista? Vamos a ello. Ahora, en base a los objetivos que anteriormente demarqué, es importante que todo el equipo docente que tenga a cargo algún niño o niña estudiante con este tipo de trastorno deba realizar una adaptación. Ojo, debe ser personalizada, porque como dije al principio de este video, cada niño que padece y que se ha diagnosticado con un trastorno de espectro autista está en una clasificación muy especial y no pretendemos darle las mismas actitudes, las mismas actividades a los diferentes casos que podemos tener. Es por eso que tenemos que tener el apoyo del departamento psicopedagogo. Es bien importante en este tipo de casos, ¿ok? Esta adaptación personalizada del currículum en función de los siguientes aspectos. Pendientes con estos aspectos cruciales, ¿ok? En primer lugar, debemos estar en cuenta lo que ya he dicho, el grado y el tipo de autismo del estudiante, sus características y su potencialidad, Ahí nos tenemos que tener en cuenta el departamento psicológico para que también nos ofrezca herramientas, cuáles son no solamente las capacidades que ellos pueden dejar de presentar, sino cuáles son las potencialidades, cuáles son los puntos que ellos pueden realizar mucho mejor y de allí tomarnos en cuenta para mejorarlos y ponerlos en práctica, tomarlos en cuenta para que esa actividad en el aula se vaya de la mejor manera posible. En segundo lugar, las posibilidades del desarrollo funcional de cada estudiante. Cada adaptación tiene que ir desarrollada en este aspecto. ¿Ok? Tenemos que adaptar nuestro currículum personalizado para cada estudiante en función de la evolución del estudiante, sin estancarnos en un mismo tema, porque quizás caemos en el error de que, bueno, a este niño le gusta mucho dibujar, vamos solamente con este aspecto. Tenemos que ir avanzando y tratar de que este niño evolucione con el tiempo, porque no va a ir a la par del resto de sus compañeros, ¿ok? También tenemos que tener en cuenta y pedir el apoyo siempre de su entorno familiar y social de cada estudiante, y por eso es que tenemos que tener reuniones previas al inicio del año escolar, al inicio del año lectivo, para, en conjunto con el departamento psicopedagogo, con la dirección del plantel, el profesor o maestro de aula y los padres, para que esta adaptación curricular vaya acorde con el tipo de trastornos que estamos trabajando, ¿ok? Ahora, también el contexto educativo en el que se encuentra dicho niño, capacidades en personal, en infraestructura, el del propio centro educativo, de la escuela, y la posibilidad de que reciba atención y apoyo extracurricular. También, si vemos que nuestros niños no están dando el desarrollo suficiente con las actividades que estamos dando, pedimos apoyo y que en casa puedan desarrollar a través de un apoyo único y personal, aparte apoyo extracurricular que le hace falta para adaptarse a estas condiciones, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta para hacer esta adaptación ciertos criterios metodológicos. ¿Qué hacer específicamente? Y la metodología de aprendizaje es clave en este tipo de niños con los trastornos que ya hemos hablado anteriormente. La que debemos utilizar, todas las estrategias toda la metodología que debemos utilizar, por un lado, debe adaptarse al ritmo y a las dificultades del plano cognitivo, comunicacional y social de cada estudiante. Y por otro lado, debe incidir en la experimentación y el contacto con los demás.
este punto es crucial, no solamente encerrarlo allí con un conocimiento escrito, leído y quedarse hasta allí. Debemos tratar y ser lo suficientemente capaz de interrelacionar ese contenido con su entorno social y comunicacional, para que él sea capaz también de relacionar el contenido, el contexto, con su mundo que lo rodea, ¿ok? Y por supuesto, ese entorno es crucial, ya que es la mejor forma de romper el hermetismo que caracteriza a este tipo de estudiantes y facilitar en ellos el aprendizaje funcional, que es lo que estamos buscando, ¿ok? Ahora sí, algunas acciones metodológicas específicas voy a continuación. Número 1, el aprendizaje de contextos naturales. Utiliza la naturaleza, utiliza el medio ambiente que lo rodea, utiliza lo que él le llama la atención. Allí esos puntos cruciales que lo rodean a él y lo utilízalo dentro de tu adaptación curricular. Número 2, tomar los propios intereses del estudiante como punto de partida. Haz una averiguación previa, conversa con sus padres, conversa con el propio estudiante y ve qué le gusta, qué le desagrada y partes de allí como metodología fundamental para su desarrollo cognitivo y para que te pueda entender todo el conocimiento que a bien le vas a impartir. Número 3, debes tener un prediseño de situaciones que favorezcan o desencadenen actos comunicativos. Esto es crucial. Debes planificar diferentes tipos de actividades dentro de tu currículum tomando en cuenta lo que le gusta, su contexto, para que él sea lo suficientemente capaz de expresarse, comunicarse verbal y no verbal. Esto es vital dentro de tu adaptación curricular, ¿ok? En cuarto lugar es el tipo o el típico sistema de aprendizaje de ensayo y error. No funciona para nada con niños que presenten algún tipo de trastorno del espectro autista. Eso lo dejamos para nuestras clases habituales con el resto del grupo, pero en este tipo de niños tenemos que hacer un cambio. En estos casos es mejor que el profesor le facilite los apoyos, todos los apoyos necesarios para que pueda realizar su tarea o su actividad, y luego se los va retirando poco a poco. Empieza, no te preocupes, dale todas las herramientas, dale todo lo necesario, todo el material al inicio. Y mientras vaya pasando el tiempo, le vas retirando ciertos materiales que él pueda prescindir y decir, bueno, yo puedo hacer esto sin la ayuda de este material. Y así poco a poco vas viendo cómo puedes, pero esto tienes que irlo midiendo, ¿ok? Ahora, debes también prestar muchísima, pero muchísima atención a la expresión y comprensión de los estados emocionales propios y ajenos. ¿Por qué? Tienes que ir tú conociendo a estos niños. ¿Cuál es ese punto que desencadena algún tipo de explosión emocional y tratar de cambiar la actividad, cambiar tu tono de voz, mejorar el tipo de comunicación que tienes con él para evitar este tipo de conflictos que no solamente lo pueden afectar a él, sino al resto de los compañeros en el salón de clases, ¿ok? También es importante que debes establecer rutinas y situaciones muy estructuradas. Este tipo de niño debe ser trabajado de una forma bien marcada y establecida, con tiempos, con preparación, es decir, toda la planificación y todas las actividades que hagan tienen que tener una estructura, un final, un inicio, un desarrollo y un cierre estructurado, no solamente en tiempo, en actividades, sino que también le llenen a él de posibilidad de tener su propio control y de expresarse por sí mismo. Ten este punto bastante en cuenta, ¿ok? Además, debes tener en cuenta la organización espacio-temporal. También debe ser bastante estructurada, porque esto le va facilitando al niño o a la niña la predictibilidad y la anticipación, y por supuesto a ti como docente también te anticipa y puedes predecir ciertas situaciones que puedes visualizar o aparecer en un futuro. También en este punto es importante que evites al máximo los elementos de distracción, ruidos innecesarios, colocar mucha decoración en el salón. Esto te puede ser contraproducente en el caso de estos niños que logran distraerse con mucha facilidad. Trata de tener un ambiente lo más sobrio posible y que vaya acorde a las necesidades de cada estudiante, ¿ok? Debes también usar agendas para que el alumno pueda tener muy bien organizado el tiempo, que pueda por supuesto predecir situaciones y le sea mucho más fácil controlar su propia conducta sin tu necesidad de estar allí presente constantemente diciéndole qué debe hacer y qué no, ¿ok?
Ahora, las actividades enfocadas a niños con trastornos del espectro autista deben ser, número 1, funcionales, número 2, estar muy bien organizadas y estructuradas, número 3, destacar por la claridad y la sencillez. Estos puntos deben ser muy importantes y deben ser tu pilar fundamental a la hora de diseñar una adaptación curricular para este tipo de estudiantes. En cuanto a los materiales, es por supuesto importante tener y procurar que por sí solos muestres al niño las tareas que debe realizar. Este material debe estar ejemplificado de manera sencilla y estructurado de manera sencilla para que él se entienda qué es lo que debe hacer en ese momento, ¿okay? Los apoyos visuales son vitales, como dibujos, fotografías, carteles, póster, cualquier cosa que le dé a él un apoyo visual, que estimule los sentidos, es bien importante. Son muy útiles en niños autistas como guía y elemento, no solo como recordatorio, sino también de refuerzo motivacional de las acciones y tareas dirigidas. También puedes utilizar stickers a la hora de motivar su desarrollo. Si hizo una actividad completa, le colocas un sticker, una pulgar hacia arriba, una estrella. Motívalo constantemente y verás que él se va a sentir, valga la redundancia, más motivado a la hora de realizar las actividades sucesivas, ¿ok? Los trabajos de mesa deben ser bastante repetitivos. Los trabajos que realices sobre su mesa trata de realizarlo de manera repetitiva, es decir, que lo repitas con el tiempo y no te olvides de ellos, porque si ellos recuerdan algo que les gustó y más nunca lo obtienen, van a sentirse frustrados y tienden a tener esa explosividad emocional que en muchos casos podemos observar. Deben estar, por supuesto, a su vez, bien estructurados, procurando que el niño interactúe con sus compañeros. Esto es bien crucial, la comunicación también es importante. Y donde predominen los elementos visuales. Tenemos que motivar y, por supuesto, incluir los elementos visuales dentro de nuestra planificación y actividades como pictogramas, puzzles. Cualquier tipo de visualización para ellos es necesario y con los que pueda experimentar como ceras de colores, juegos de construcción, plastilina, entre otros. Es decir, tienes que tratar de que tu adaptación curricular para niños con TEA sea lo más práctica, visual posible y por supuesto teniendo en cuenta los puntos que te acabo de mencionar. Ponlos en práctica, eso sí, coméntame. ¿Presentas en tu salón de clase algún niño que necesita una adaptación curricular? ¿Qué metodología estás utilizando? Déjame el comentario. Y si este video fue de tu agrado, por favor déjame un like así de gigante. No olvides suscribirte a este canal. Mi nombre es Gibson Marval y por supuesto nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.